Pues para hacer esta chaqueta vamos a necesitar lana. Yo he comprado esta marca en un bazar oriental. En este he utilizado cada ovillo es de 100 gramos. He utilizado 2 ovillos de cada color. Me ha sobrado, de todos los colores me ha sobrado, luego lo podemos aprovechar para hacer otras prendas. En este caso, en la etiqueta no me especifica el grosor de la aguja. Entonces yo creo que esto será para un grosor de una aguja de, yo creo de unos 4 o 5 milímetros. De todas formas yo he utilizado agujas de 8 milímetros. ¿Por qué? Porque me gusta que la chaqueta, el punto no quede prieto para que tenga más caída. Entonces, pues vamos a necesitar 2 ovillos de cada uno de los colores que hayamos elegido para la chaqueta. La aguja del 8, si queréis que os quede como la mía. Luego vamos a necesitar también tijeras, una aguja lanera, marcadores y por último los botones. Una vez que ya tengáis todo lo necesario para realizar esta chaqueta tan chula, ya podemos empezar. Lo primero que os voy a explicar va a ser cómo vamos a empezar a hacer la chaqueta. En primer lugar, haremos la espalda. La espalda va a ser un rectángulo que va a medir, en mi caso, 48 centímetros de alto por 52 centímetros de ancho. Estos 52 centímetros de ancho a mí me han salido 57 puntos. Y luego, una vez que tengamos la espalda, haremos los dos frontales. Los dos frontales van a ser dos piezas completamente iguales y va a medir cada frontal 23 centímetros de ancho por la misma altura que nos mide la espalda, en mi caso 48 centímetros. Los 23 centímetros de ancho son 27 puntos, que serían 27 puntos más 27 puntos de la otra parte, son un total de 54 puntos, porque voy a dejar 3 puntos libres sin tejer para hacer la apertura del cuello. Entonces, una vez que tengamos estas 3 partes, el siguiente paso será unir los frontales a la parte de la espalda, que se unirán, como hacemos siempre, por la parte de arriba, se coserán. Tendremos que poner la espalda con el derecho mirando hacia nosotros y el frontal tendremos que poner el derecho mirando hacia la espalda. O sea, nos dará hacia nosotros el lado del revés. De esta forma, cuando terminemos de coserla, las costuras quedarán por los lados del revés, tanto de los frontales como de la espalda. Una vez que tengamos las dos partes cosidas a la espalda, ya lo único que nos quedaría sería hacer las mangas. Ahora voy a explicar el patrón que lleva cada franja del dibujo que hace la chaqueta. Entonces, cada franja va a llevar 2 filas de punto bajo. A continuación, vamos a hacer 4 filas de dibujo. Luego vienen 2 filas de puntos bajos y por último otras 4 filas de dibujo. Una vez que hemos hecho estas 4 filas, haríamos el cambio de color y repetiríamos empezando por las dos filas de punto bajo, seguiríamos repitiendo todo el patrón, volveríamos a cambiar de color y así hasta que lleguemos al color azul, al color azul oscuro, a la última franja. La última franja, tanto en los frontales como en la espalda, la que es de color, en mi caso de color azul oscuro,
en lugar de hacer todo el dibujo completo, todo el patrón completo, lo que haremos será lo siguiente. Empezaremos con nuestras 2 filas de puntos bajos, haremos nuestras 4 filas de dibujo y haremos solamente una fila de puntos bajos. Y aquí terminaremos nuestra parte de adelante y nuestra espalda también. Entonces aquí ya cortaremos nuestra hebra, la dejaremos un poquito larga para coserla, para aprovechar para coserla luego los frontales con la espalda. Y esto lo hacemos así porque haciendo como son las partes que van unidas, si yo hago la espalda hasta aquí y también hago el frontal hasta aquí, cuando las una tendremos el patrón completo. Entonces ya una vez que os he explicado los patrones y cómo vamos a realizar la prenda, os voy a explicar a continuación cómo paso por paso vamos a hacer el patrón. Yo lo voy a hacer con menos puntos de los que he hecho la espalda y los frontales para ir más rápido, pero ya sabéis que si lo vais a hacer a la misma medida que yo, para la espalda pues van a ser 57 puntos y para los frontales van a ser 27. Bueno, pues ahora voy a empezar a explicar el patrón. Para la explicación voy a hacer un número de puntos más pequeño del que corresponde a la prenda. Entonces vosotros si vais a empezar a hacer la espalda tendréis que hacer 57 cadenetas. El número de cadenetas tiene que ser impar. Entonces para haceros la misma talla que lo he hecho yo, haced 57 cadenetas. En mi caso pues voy a hacer una muestra más pequeña. Para comenzar con las cadenetas, hacemos nuestro nudo corredizo, cogemos la hebra, le damos la vuelta, introducimos la hebra larga por ese bucle que se nos ha formado, tiramos y ya tenemos nuestro nudo. Y ahora comenzaríamos a hacer las 57 cadenetas. Bueno, yo en mi caso, para explicar el patrón, he hecho 21 cadenetas. Vosotros tendríais que tener, en el caso de que estéis haciendo la parte trasera, 57 cadenetas, y en el caso de que estéis con las partes delanteras, con los frontales, tendríais que tener 27 cadenetas. Una vez que ya tenéis el número de cadenetas correspondiente, vamos a añadir una cadeneta más de altura y comenzaríamos con nuestra primera fila de puntos bajos. La primera cadeneta es para ganar altura, en la segunda cadeneta es donde empezamos a hacer un punto bajo. Y vamos a ir haciendo puntos bajos en todas las cadenetas hasta llegar al final. Aquí ya estoy llegando al final, solo me faltaría este último punto que haremos, el último punto bajo en esta última cadeneta. Y entonces tendríamos un total de, en el caso de que estemos haciendo la espalda, 57 puntos altos, o sea, 57 puntos bajos, perdón. Ahora para la segunda fila, que recordemos según el patrón era otra fila de puntos bajos, lo que tenemos que hacer es
hacemos una cadeneta de altura, le damos la vuelta a la labor y comenzamos haciendo un punto bajo en el primer punto bajo que nos encontramos. Esta es la cadeneta de subida, así que nos vamos a este punto y comenzamos haciendo lo mismo que hemos hecho en la fila anterior. Puntos bajos por cada punto que nos encontremos. Así continuaremos hasta llegar al final de la vuelta. Aquí ya estoy llegando al final, me queda solamente este último punto para terminar la segunda vuelta. Ahora la tercera vuelta hacemos una cadeneta de subida, le damos la vuelta al tejido y en el primer punto que nos encontremos vamos a hacer un medio punto alto. Esta es la cadeneta de subida, así que en este punto cogemos hebra, pasamos la aguja, traemos la hebra y sacamos por los 3 bucles que nos quedan en la aguja. Ya tendríamos el primer medio punto alto que inicia la tercera vuelta. Yo aconsejo que os pongáis un marcador, sobre todo si sois principiantes, en este primer punto. Enganchamos aquí nuestro marcador para así no perdernos y no perder nuestro primer punto de inicio. Si ya sois más experimentados y más experimentada y no hace falta, yo sí que me lo he puesto durante todas las vueltas que he hecho con el cardigan, porque me ayuda a no perderme y así sé seguro que no me voy a comer ningún punto. Entonces, a continuación vamos a hacer en el siguiente punto un punto deslizado. En el siguiente punto, medio punto alto. En el siguiente, punto deslizado. Y ese es el patrón que vamos a seguir durante toda la vuelta hasta llegar al final. Ya estoy llegando al último punto, que solo me queda este último punto. Esto aquí en el antepenúltimo en el penúltimo he hecho un punto deslizado, así que ahora me toca un medio punto alto. El punto de inicio y el punto del final deben de coincidir, es decir, en la primera fila empezamos con un medio punto alto, con lo cual, si hemos hecho bien y no nos hemos comido ningún punto, debemos terminar con medio punto alto. Si llegamos al final y nos coincide que tenemos que hacer un punto deslizado, eso nos indica que no hemos saltado algún punto. Por eso os recomiendo lo de los marcadores, porque así es menos probable que nos equivoquemos. Terminada ya la primera fila, hacemos una cadeneta de subida, le damos la vuelta al tejido y, como en la fila anterior hemos terminado con un medio punto alto, esta segunda fila la empezaremos con un punto deslizado. Este punto deslizado lo haremos en el primer punto que nos encontremos. Esta es la cadeneta de subida, con lo cual nos vendremos a este punto y haremos nuestro punto deslizado. De nuevo, en este punto que acabo de hacer,
le voy a colocar otro marcador que me va a indicar el inicio de la fila. Entonces, nos vamos a ese punto, ponemos nuestro marcador y ya podemos seguir haciendo nuestro patrón. A continuación lo que tocaría sería un medio punto alto en el siguiente punto. Ahora un punto deslizado. Ahora un medio punto alto. Y esto es lo que vamos a repetir hasta que lleguemos al final. Si no nos hemos saltado ningún punto, como hemos comenzado la fila con un punto deslizado, al final, cuando lleguemos al último punto, debe coincidir con que nos toque hacer un punto deslizado. Si no, es que nos hemos comido algún punto. Aquí ya estoy llegando, como veis, al último punto de la segunda fila. Veis que vengo de un medio punto alto y ahora me tocaría aquí un punto deslizado. Por tanto, no me he saltado ningún punto, quito mi marcador y hago mi punto deslizado. A continuación, para empezar la tercera fila, que va a ser igual que la primera fila en la que hemos empezado el dibujo, hacemos una cadeneta de subida, le damos la vuelta al tejido y en el primer punto que nos encontremos, aquí esta es la cadeneta de subida, por tanto en este punto, vamos a hacer como hemos terminado con un punto deslizado en la anterior fila, la fila 2, ahora vamos a empezar con un medio punto alto. Hacemos nuestro medio punto alto y le colocamos nuestro marcador. Y ahora continuaremos haciendo nuestro patrón. En el siguiente punto toca un punto deslizado. En el siguiente un medio punto alto. En el siguiente un punto deslizado. Y así continuaremos hasta el final. Que al final nos tocará, si todo está correcto, un medio punto alto en el último punto. Ya he llegado al final de la tercera fila de dibujo y ahora me tocaría un medio punto alto. Quito mi marcador y en ese último punto hago mi medio punto alto. Para comenzar la cuarta fila del dibujo hacemos una cadeneta, le damos la vuelta y ahora nos tocaría empezar con un punto deslizado. Como siempre, contamos esta es la cadeneta de subida, en el primer punto que nos encontramos hacemos nuestro punto deslizado. Este ya sería la cuarta vuelta, que es la última vuelta, digamos, del dibujo. Ahora vendrían a continuación dos filas de punto bajo cuando terminemos esta. Entonces, ahora continuamos con nuestro patrón. Tocaría un medio punto alto en la siguiente cadeneta. Punto deslizado. Y continuaremos hasta el final, que terminaremos esta vuelta con un punto deslizado. Aquí ya llega al final, me falta este punto, que es donde va el punto deslizado. Entonces, si nos fijamos en el patrón, que tengo aquí, que os he enseñado al principio, en el patrón del dibujo, nos dice, no sé si se ve bien, que comenzamos con nuestras dos filas de punto bajo, que ya la hemos hecho al principio. Ahora ya tenemos un motivo, digamos, que está formado por esas 4 filas de dibujo y a continuación tenemos que hacer
2 filas de punto bajo. En el caso de que estuviéramos haciendo la última franja de ese color azul oscuro, que es lo que une tanto en la parte trasera como delantera, esa última franja que es donde se unen, ya sabéis que no hay que hacer el dibujo completo, solamente tendríamos que hacer una fila de puntos bajos, porque así al hacer la unión nos saldrá este motivo completo. Con lo cual voy a continuar con mis 2 filas de punto bajo. Haría una cadeneta de subida. Ya en este caso no le voy a poner el marcador al primer punto porque con estos puntos sí se ve claro dónde se empieza y dónde se termina. De todas formas, si vosotros sí que necesitáis ponerlo, pues lo ponéis. En mi caso yo, pues como sí que este lo veo claro, no lo voy a utilizar. Entonces esta es nuestra cadeneta de subida y en el primer punto ya que nos encontramos hacemos nuestro primer punto bajo y vamos haciendo puntos bajos por cada punto que nos encontremos. Aquí ya he llegado al último punto que me lo marca me lo indica el marcador. Aquí haría el último punto bajo de la fila de puntos bajos que estamos haciendo. Ya tenemos una fila de puntos bajos. Ahora nos quedaría, según nuestro patrón, por hacer otra fila de puntos bajos. Pues nada, hacemos nuestra cadeneta de subida, le damos la vuelta al tejido y el primer punto que nos encontremos hacemos puntos bajos y vamos haciendo puntos bajos por cada punto que nos vamos encontrando hasta llegar al final de la fila. Aquí ya estoy llegando al final de la fila, me falta este último punto. Y ahora, según el patrón, tendríamos que volver a repetir esas 4 filas de dibujo. Es decir, estas 4 filas es hacer exactamente lo mismo. La primera vuelta del dibujo empieza con un medio punto alto, entonces hacemos nuestra cadeneta de subida, le damos la vuelta al tejido y empezamos con nuestro medio punto alto en el primer punto que nos encontramos. Y le ponemos el marcador. Lo que se oye es mi perro roncando. Ahora hacemos un punto deslizado. Ahora un medio punto alto. Y así vamos a continuar hasta llegar al final de la fila, que si todo está bien y no nos hemos saltado ningún punto, recordad que tenemos que terminar con el mismo punto que hemos empezado. La primera y la tercera fila de los dibujos se empiezan con medio punto alto y se terminan con medio punto alto. Y la fila 2 y 4 del dibujo se comienzan y se terminan con el punto deslizado. Entonces yo voy a continuar hasta llegar al final. Simplemente tenéis que repetir lo mismo que hemos hecho hasta ahora en esas 4 filas. Pero bueno, voy a continuar hasta el final de la fila y regreso. Aquí ya estoy en el final, me falta este punto que toca medio punto alto. Segunda fila del dibujo. Cadeneta de subida, le damos la vuelta al tejido y toca el punto deslizado. Hacemos nuestro punto deslizado, le ponemos nuestro marcador
y continuamos haciendo nuestro patrón. Ahora tocaría el medio punto alto. Ahora el punto deslizado. Y así continuaremos hasta el final. Terminaremos con un punto deslizado. Aquí he llegado al final, así que le quito el marcador y hago mi punto deslizado. Ahora tocaría empezar la tercera vuelta del dibujo, que es igual que la primera. Así que empiezo con mi medio punto alto. Le pongo mi marcador. Y continúo con el patrón. Ahora toca el punto deslizado. Ahora el medio punto alto. Y así continúo hasta el final de la vuelta. Aquí ya llego al final, le quito el marcador y hago mi último medio punto alto. Como en la tercera fila, empieza con el medio punto alto y termina con el medio punto alto. Y ya nos quedaría, si os dais cuenta, solamente esta fila, la última fila, la cuarta, para terminar el motivo. Hacemos esta cadeneta de subida, le damos la vuelta y la cuarta fila, que empieza igual que la segunda, se hace, el primero es un punto deslizado, le ponemos el marcador y ahora continuamos con el dibujo. Ahora tenemos un medio punto alto, ahora un punto deslizado y así vamos a continuar hasta el final. Que si todo está bien y no nos hemos comido ningún punto, pues terminaremos con ese punto deslizado. Aquí ya he llegado al último punto de la cuarta fila, que tocaría un punto deslizado. Y si nos fijamos en el patrón, cada franja está formada por este motivo, excepto la última franja que ya os he explicado que se hace hasta aquí para que cuando hagamos las uniones se nos quede una franja completa. Entonces, ahora mismo, como ya hemos completado esto, aquí tendríamos que hacer ya un cambio de color. Cambiaríamos el color y volveríamos a repetir con el color nuevo otra franja completa. Es decir, repetiríamos todo lo que hemos hecho, empezando por las dos filas de punto bajo, 4 filas de dibujo, 2 filas de punto bajo y las 4 filas de dibujo. Volveríamos a cambiar el color y así hasta que llegásemos al final de la última franja. Entonces, para cambiar el color, cuando ya vamos a dar este último punto, lo que vamos a hacer es cortamos esta hebra y vamos a coger el color nuevo. Con esta hebra agarrada, quitamos nuestro marcador, agarramos esta hebra para que no se nos vaya y cogemos la hebra del nuevo color. Esta hebra nos la llevamos aquí arriba, metemos la aguja por ese último punto y nos traemos la hebra del nuevo color para hacer ese último punto deslizado. ¿Veis que nos quedan aquí las dos hebras? Ahora comenzaríamos con nuestra primera fila de puntos bajos. Tenemos que hacer 2 antes de empezar con el dibujo, pues hacemos nuestra cadeneta de subida, le damos la vuelta al tejido y estas 2 hebras nos las llevamos y las vamos perdiendo. Ahora comenzaríamos nuestros puntos bajos, haremos aquí, esta es la cadeneta de subida, haremos aquí el primer punto bajo y como veis tengo aquí las 2 hebras que las voy perdiendo a la vez que voy haciendo la primera fila de puntos bajos. Si queréis estar más seguros de que no os vais a perder, le queréis poner ahí un marcador si sois primerizos, si
Si sois principiantes, a lo mejor a veces nos pasa que nos perdemos con los puntos, pues le ponemos nuestro marcador ahí y así vamos a estar seguros de que no nos vamos a perder. Y entonces, pues nada, continuamos con nuestra fila de puntos bajos, así hasta llegar al final de la vuelta. Entonces, solamente ya lo que tenemos que hacer es con este nuevo color repetir el patrón. Entonces ya, como veréis, aquí se ven no sé si se aprecia bien, el patrón del dibujo de la chaqueta, que queda muy chulo. Solamente deciros, en el caso, yo la he hecho a una medida, pues más o menos para una talla mediana, da bastante talla en realidad, pero en el caso de la que la tengáis que adaptar a una talla más pequeña o una talla más grande, simplemente variad los puntos los puntos de base tanto de la espalda como de los frontales, siempre teniendo en cuenta que tiene que ser un número de puntos impar. Hacéis vuestro número de puntos, por ejemplo, si la queréis más pequeña, en vez de dar 57, pues dais 51, por ejemplo, porque os cuadra mejor con la medida. Hacemos nuestras 51 cadenetas, hacemos esa cadeneta de subida para comenzar los puntos bajos. Y con esto igual, respetar dejar 3 puntos para poder meter para hacer el cuello, y así podéis cada una adaptarla a vuestra medida. Una vez que tengamos las dos partes de adelante terminadas y la parte de atrás, el siguiente paso será coser las partes de adelante a la parte trasera por la parte de los hombros. Yo aquí, y luego ya por último haremos las mangas. Yo aquí he hecho ya este lado para que veáis cómo queda. Esto ya sería el derecho. Entonces, yo he cosido la parte trasera aquí, la parte delantera a la parte trasera, que esta es la costura. Como veis aquí por el revés se ve la costura. Y el siguiente paso ha sido hacer los puntos de las mangas. Una vez que tengo toda la manga terminada, que simplemente en las mangas veis que seguimos el mismo patrón, se hacen las franjas de la misma forma que hemos hecho toda la chaqueta. Empezamos en este caso por el color azul oscuro y vamos por último el rosa claro, que se hacen completos sin disminuciones. Y aquí ya antes de empezar con el punto elástico del color blanco, empezaremos las disminuciones. Una vez que tengamos la manga terminada, el último paso sería coserla. Entonces, cuadraremos la prenda y coseremos toda la manga y toda la parte lateral y ya tendríamos la chaqueta terminada. Se hacen las dos por ambos lados de la misma forma. Entonces, si veis aquí la parte del revés, la parte fea, es donde se ven las costuras. Con lo cual, a mí ahora me faltaría terminar este lado. Para ello, tengo que coser esto a la parte trasera. Como veis, me he puesto aquí unos marcadores porque me facilitan que la prenda no se mueva. Y si os dais cuenta, cuando cosemos las partes, la parte trasera y la parte delantera no la unimos del todo, sino que dejamos un par de puntos libres, que luego vendrá aquí el punto elástico para que quede un poco, se nos quede un poco de cuello. Entonces, en este lado, lo que tengo que hacer es enfrentar. Ahora mismo, así está del derecho, hemos dicho. Pues entonces, para coserla y que se nos quede la costura por dentro, hay que coserla del revés. Es decir, pondremos nuestra prenda trasera al derecho, que sería así. Le damos la vuelta, ponemos el derecho, veis que el hilo queda a la derecha, el derecho de la prenda trasera con el derecho de la prenda delantera. El revés de la prenda delantera me mira a mí. ¿Veis? El hilo queda a la izquierda. Entonces,
Lo ponemos aquí. Pondríamos nuestros marcadores para ayudarnos y ya simplemente sería unir estas dos partes dejando un par de puntos aquí libres. Entonces voy a hacer la unión y ahora regreso. Esto no tiene nada, simplemente con una aguja lanera vamos cosiendo hasta llegar a los dos últimos puntos que los dejaremos libres y ya vuelvo a explicar cómo hacer las mangas. Bueno, pues ya he terminado de unir las dos partes, como veis, aquí se ve la costura, este sería el revés, y por aquí por el derecho pues no se nota. ¿Cuál sería el siguiente paso? Veis aquí también que he dejado esos dos puntos sin coser, he empezado desde aquí hasta el final. Y el siguiente paso ya sería hacer la manga, que la vamos a hacer a mí me gustan las mangas para los cardigans anchas, entonces la voy a hacer desde la franja amarilla hasta la franja amarilla, que tiene una anchura de 23 centímetros y medio por cada lado, 23 centímetros y medio y 23 centímetros y medio. Y en la manga del otro lado me han salido un total de 61 puntos en de esta franja a esta franja. Recordad que para hacer este patrón tiene que ser el número de puntos impar. Entonces daremos 61 puntos. Para empezar a hacer la manga lo único que tenemos que hacer es enlazaremos nuestro hilo e iremos haciendo puntos bajos desde aquí hasta aquí. Entonces le daremos la vuelta al tejido, haremos nuestra segunda fila de puntos bajos como nos indica el patrón y comenzaremos con el dibujo. Una vez que ya tenemos nuestra prenda acomodada, vamos a meter la aguja aquí, donde empieza el amarillo, o un puntito más atrás, metemos nuestra aguja, cogemos nuestro color, en este caso el azul oscuro, y nos traemos la hebra para acá. Hacemos una cadena para asegurar y ahora simplemente vamos a ir haciendo puntos bajos hasta llegar al final de la otra franja amarilla. Recordar que nos tienen que salir un número de puntos impar, en mi caso son 61, entonces pues vamos a ir contando los puntos que tenéis, o los contáis al final. Yo recomiendo que lo vayáis contando para que cuadréis los puntos. Entonces pues nada, empezamos haciendo puntos bajos hasta llegar al final. Entonces, como veis, a la misma vez que vais haciendo los puntos, esta hebra la vais perdiendo, la vais metiendo dentro y así ya la hebra se va perdiendo y ya también la aseguramos. Entonces, voy a seguir hasta el final, hasta que llegue a la franja amarilla siguiente y vuelvo. Vale, pues aquí ya he llegado al último punto, que es el número 61. Como veis, lo único que tenemos que hacer para comenzar la manga es toda la fila de puntos bajos hasta llegar a la franja amarilla del otro lado. Y me salen un total de 61 puntos, igual que en la otra manga. Entonces ahora simplemente lo que tenemos que hacer es seguir con el patrón. Ahora tocaría una cadeneta y le daríamos la vuelta al tejido para continuar con una segunda fila de puntos bajos. Entonces hacemos nuestra cadeneta, le damos la vuelta al tejido y ahora hacemos puntos bajos un punto bajo por cada punto bajo de la fila anterior hasta llegar
al final de la vuelta. Entonces voy a seguir y al final de la vuelta vuelvo. De todas formas, lo único ya que tenemos que hacer es ir repitiendo el patrón. Cuando llegue al final de esta segunda vuelta, haré una cadeneta, le daré la vuelta al tejido y comenzaremos con el dibujo. Aquí ya he llegado al último punto bajo de la fila anterior, entonces hago un punto bajo, que ya sería el final de mi segunda fila de puntos bajos, hago mi cadeneta, le doy la vuelta al tejido y ya comienzo con las filas de dibujos, que son 4 filas, que nos dice el patrón, que empiezan con un medio punto bajo, medio punto alto en el primer punto bajo, pues hacemos nuestro medio punto alto, ponemos nuestro marcador para no equivocarnos y saber dónde hemos empezado, y ya continuamos con el dibujo. Ahora tocaría un punto deslizado. Ahora tocaría el medio punto alto. Y así vamos a continuar haciendo la manga con todas las franjas. Entonces yo, como veis, el dibujo, os muestro la otra manga, no tiene nada más que seguir con el patrón. Bueno, este ahora mismo del revés porque la tengo del revés, pero bueno, sería continuar haciendo el patrón. Haríamos nuestra franja azul hemos empezado con nuestras 2 filas de punto bajo, las 4 de dibujo, otras 2 filas de punto bajo y las 4 de dibujo. Continuamos con la franja azul, amarilla, así hasta que lleguemos al final. Entonces, las disminuciones van a empezar cuando enlacemos la lana blanca para comenzar con el punto elástico. Con lo cual, yo voy a seguir haciendo la manga y cuando llegue al punto punto blanco que empiezan las disminuciones, a la lana blanca, vuelvo y explico lo de la fila de disminuciones. Como veis, aquí ya tengo la manga terminada, las franjas, todas las franjas de la manga, y ahora vendría ya las filas del puño, digamos. Vamos a empezar a hacer el puño, que es donde empiezan las disminuciones, que en mi caso las voy a hacer en los puños y las solapas en color blanco. Entonces os voy a decir cómo empezar con las disminuciones. Aquí entonces ya tendría que cambiar el color. ¿Veis? Aquí este es mi último punto de la franja, de la cuarta fila de esta franja. Entonces aquí ya cortaría la hebra y cogería mi nuevo color, en este caso el blanco. Me traigo la hebra hacia arriba, meto, me traigo el nuevo color y ahora vamos a hacer una cadeneta de subida. Le damos la vuelta al tejido sin soltar estas 2 hebras. Le damos la vuelta al tejido. A mí me cuesta más hacerlo ahora porque como tengo ya casi toda la prenda terminada, pues es más difícil de moverla. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser hacer una disminución por cada punto bajo. Entonces vamos a empezar, esta es nuestra cadeneta de subida. En el primer punto haremos un punto bajo y ahora una disminución en el siguiente. Entonces, para hacer una disminución, metemos la aguja, nos traemos la hebra y ahora nos vamos al siguiente punto, metemos la aguja, nos traemos la hebra. Si os dais cuenta, a la vez que voy tejiendo los puntos bajos, voy perdiendo esta hebra. Y ahora cogemos hebra y pasamos por esos tres bucles que nos quedan en la aguja. Ya tenemos nuestra primera disminución. Ahora toca un punto bajo. Ahora toca disminución.
Metemos la hebra, nos traemos el hilo, o sea, metemos la aguja, perdón, nos traemos el hilo. Ahora metemos la aguja, nos traemos el hilo en el siguiente y ahora cogemos hebra y sacamos por los 3. Otra disminución. Ahora toca un punto bajo. Ahora toca disminución. Pues igual. Ahora nos vamos al siguiente. Y ahora saca. Y así, esto es lo que vamos a hacer durante toda esta primera vuelta de puntos bajos. Una disminución por cada punto bajo. Entonces yo voy a seguir y vuelvo al final de la vuelta. Aquí estoy llegando ya al final de la vuelta. Como veis, aquí tengo una disminución, no sé si se ve bien porque el blanco... Aquí tengo una disminución, aquí he hecho un punto bajo, ahora toca disminución. Y ya por último aquí hago, ya los marcadores los puedo quitar, un punto bajo. La siguiente vuelta vamos a hacer exactamente lo mismo. Una disminución por cada punto bajo. Entonces hacemos nuestra cadeneta de subida, le damos la vuelta al tejido y comenzamos con un punto bajo en el primer punto que nos encontremos. Y ahora tocaría disminución. Pues lo hacemos de la misma forma que antes. Ahora tocaría un punto bajo y ahora tocaría disminución. Ahora tocaría punto bajo, ahora tocaría disminución. Y esto es lo que vamos a hacer durante toda la vuelta hasta llegar al final. Aquí ya he llegado al final y para empezar la última fila de disminuciones haremos nuestra cadeneta de subida, le damos la vuelta al tejido y ahora vamos a hacer una disminución por cada 2 puntos bajos, con lo cual empezaremos haciendo, no se ve muy bien porque el blanco refleja, pero bueno, haremos, voy a apagar la luz, a ver si así se ve más claro. Haremos entonces, hemos dicho, 2 puntos bajos, o sea, una disminución por cada 2 puntos bajos, con lo cual empezamos con el primer punto bajo, normal, otro punto bajo, normal, y ahora toca disminución. Ahora 2 puntos bajos y ahora disminución. Y así vamos a continuar toda la vuelta hasta llegar al final. Ahora tocarían 2 puntos bajos y ahora disminución. Entonces, como digo, continuamos durante toda esta vuelta igual y ya empezaríamos en la siguiente vuelta, digamos, con el punto elástico. Bueno, pues yo ya he llegado al final, he tejido las 3 filas de disminuciones. Entonces, si os dais cuenta, metéis el puño, queda un poquito ancho. Como siempre os digo, no debe de quedar ajustado porque cuando hacemos el punto elástico, esto ajusta bastante. Con lo cual, si lo hacemos justo a nuestra medida de la muñeca, cuando hagamos el punto elástico no nos va a caber la mano. Entonces, pues si os queda así ancho, no os preocupéis que después va a quedar, se ajustará más. Así que pues una vez que ya tengamos esta fila terminada de los aumentos, pues vamos a comenzar con el punto elástico. Lo voy a hacer con la luz así porque yo creo que se ve de una forma, se ve más claro. Así que para comenzar en el punto elástico, aquí hemos terminado en nuestra tercera fila de disminuciones. Lo que voy a hacer va a ser tejer 10 cadenetas. 5, 6, 7,
8, 9 y 10. Ahora le doy la vuelta al tejido. Y ahora lo que voy a hacer va a ser, esta es la última cadeneta, entonces en la última cadeneta no, en la penúltima hacer un punto bajo y así en la siguiente otro punto bajo, en la siguiente otro punto bajo y así iremos haciendo todas las cadenetas. Como he hecho 10 y en la primera no he hecho, la he saltado, digamos, hemos empezado a hacer los puntos bajos en la segunda, nos saldrá un total de 9 puntos bajos. Entonces vamos hasta el final. Y una vez que llegamos al final, vamos a hacer 2 puntos deslizados. Hacemos un punto deslizado y en el siguiente otro punto deslizado. Ahora le damos la vuelta al tejido. Cuando ya vayáis por la segunda manga costará más porque está ya la chaqueta casi terminada y es bastante complicado, bastante molesto a la hora de trabajarlo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es contamos 2 cadenetas o 2 puntos, 1 y 2, que son los 2 puntos deslizados que hemos hecho, y aquí empezamos haciendo puntos bajos. En la tercera, no sé, es que no se ve mejor, en la tercera, si os dais cuenta, contamos estos 1, 2, que son los 2 puntos deslizados que hemos hecho, y en esta tercera ya comenzamos a hacer puntos bajos. Pero en este caso tened en cuenta coger solo la hebra externa, no las dos, sino solo la externa. Y hacemos un punto bajo. Nos tienen que salir 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en este último, en lugar de coger solo la hebra externa, en este último sí que voy a coger las 2 hebras de la cadeneta. Y 9. Ahora para hacer para bajar, hacemos una cadeneta, le damos la vuelta y hacemos lo mismo que hemos hecho antes. Vamos haciendo puntos bajos, cogiendo solamente la hebra externa. En esta primera cadeneta no, porque es la que hemos dado para la cadeneta al aire que hemos hecho. En esta segunda ya empezamos cogiendo nuestra hebra externa y vamos haciendo puntos bajos hasta llegar al final. Es decir, tendremos otros 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora tocarían los 2 puntos deslizados. Un momento que se me ha liado aquí la lana. Ahora tocarían los 2 puntos deslizados. A ver si consigo que se vea bien. Si os dais cuenta,
este punto ya es el que hemos cogido ya está cogido, ¿lo veis? Así que el punto deslizado va a ir en el siguiente. Un punto deslizado y en el siguiente, otro punto deslizado. Ahora le daríamos la vuelta a la prenda y tocaría hacer los puntos bajos para subir, que vamos a repetir lo mismo. Contamos 2 puntos porque son los 2 puntos deslizados y empezamos en la tercera cadeneta cogiendo la hebra externa. Hasta el final, recordad que el último punto, si se cogen las 2 hebras, nos tienen que salir 9 puntos bajos, volveríamos a bajar. Y esto es lo que vamos a hacer, vamos a ir repitiéndolo hasta que lleguemos al final, al último punto de la manga. Aquí ya habría dado el último punto deslizado, he llegado al final de la fila. Entonces ya para terminar, como haremos siempre cuando queramos terminar la vuelta, para cortar el hilo, hacemos una cadeneta para asegurar y ahora vamos a dejar un hilo, un trozo de lana suficientemente grande para coser el puño, una cosa así más o menos. Entonces ya cortamos y tiramos. Ya habríamos terminado la manga. Ahora para coserla solamente tenemos que, ahora nos quedaría coser el lateral. Pondremos nuestra prenda del revés por donde están las costuras. Entonces ponemos la prenda del revés, cuadramos bien la manga y solamente tendríamos que ir cosiendo todo el lateral hasta llegar hasta el final. No sé si se ve bien por el zoom, pero sería simplemente coser todo el lateral de la chaqueta. Lo que vamos a hacer va a ser coserlo con hilo de diferentes colores, es decir, esto lo coseremos con nuestro hilo blanco, este con el hilo rosa, para que no se note, cuando le demos la vuelta no se noten las costuras. Entonces yo voy a hacer esto y ya volveré para explicar. El siguiente paso sería hacer el punto elástico en la parte de abajo de la chaqueta y por último se haría el punto elástico de la solapa, que se hace de la misma manera, siguiendo la misma técnica que hemos hecho con la manga. Bueno, pues una vez ya que hemos terminado de coser los laterales de la chaqueta, ya nos queda simplemente hacerle el punto elástico a la parte de atrás de la chaqueta y a la solapa. Para hacer este punto elástico en la parte de atrás, lo que vamos a, bueno, en la parte de atrás y en la parte de adelante, sería en la parte esta que viene de aquí adelante, vamos a empezar de esquina a esquina y luego ya haremos la solapa. Simplemente lo que vamos a hacer va a ser, lo primero, hacer una fila de puntos bajos. Entonces introducimos la aguja en una de las esquinas y bueno, lo vamos a hacer al revés para que quede, vamos a colocar así la chaqueta para que la hebra quede por dentro, por el lado del revés. Entonces introducimos la aguja, nos traemos la hebra y ahora hacemos una cadena. A continuación lo que vamos a ir haciendo es un punto bajo
en cada agujerito que nos vayamos encontrando y así hasta llegar a la otra esquina de la chaqueta. Una vez que estemos en la otra esquina, lo que haremos será, yo en mi caso, este punto elástico lo voy a hacer más estrecho que el de las mangas. En la manga dimos 10 cadenetas que hacían un total de 9 puntos bajos a la hora de formar el punto elástico. En este caso voy a hacer, cuando llegue al final de la otra esquina, 6 cadenetas, lo que supone que vamos a hacer un punto elástico de 5 puntos bajos. De todas formas, voy a seguir haciendo puntos bajos hasta el final hasta llegar a la esquina, y cuando lo tenga volveré para explicar cómo hacer el punto elástico. Así que vosotros seguid también haciendo puntos bajos, esto no tiene más, hasta llegar a la otra esquina. Una vez que ya tenemos toda la fila de puntos bajos hecha de esquina a esquina, de aquí a aquí, el siguiente paso ya va a ser empezar con el punto elástico. En este caso, para hacer el punto elástico, en lugar de hacer 10 cadenetas como he hecho en las mangas, voy a dar 6 cadenetas. 3, 4, 5 y 6. Y ahora empezaremos, como hemos hecho, de la misma forma que hemos hecho antes, a hacer puntos bajos hasta llegar a la última cadeneta. Como en la primera cadeneta no hacemos punto bajo, tendremos un total de 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, y esta es la última ya, 5. Ahora lo que voy a hacer va a ser 2 puntos deslizados y le damos la vuelta y ahora vamos hacia arriba, como hemos hecho antes. Saltamos esos 2 primeros puntos porque equivalen a los 2 puntos deslizados, y en la tercera cadeneta, cogiendo solo la hebra externa, en el tercer punto cogiendo solo la hebra externa, volvemos a hacer un punto bajo por cada punto. 1, 2, 3, 4, y en este último punto cogeremos las 2 hebras. En lugar de solo la externa, cogeremos las 2 y 5. Entonces sería repetir lo mismo que hemos hecho en el punto elástico de las mangas, pero en este caso pues es más estrecho. Ahora haríamos esa cadeneta, le daríamos la vuelta al tejido e iríamos haciendo los puntos bajos hacia abajo. Esta cadeneta primera nos la saltamos y volvemos a hacer esos 5 puntos bajos cogiendo solo la hebra externa. 2, 3, 4 y 5. Ahora tocarían los 2 puntos deslizados. En este primer punto no, porque ya está cogido. Nos vamos al siguiente, hacemos un punto deslizado, nos vamos al siguiente, hacemos otro punto deslizado, ahora le damos la vuelta, volvemos a hacer lo mismo, saltamos esos 2 puntos deslizados y en la tercera cadeneta, cogiendo la hebra externa, subimos. Y esto es lo que vamos a repetir hasta llegar a la otra esquina. Y ya tendríamos terminado todo el punto elástico de la parte de abajo de la chaqueta. Entonces yo lo voy a hacer y ya volveré para explicar cómo hacer la solapa. Una vez que ya hemos llegado al final al otro extremo, que ya hemos terminado con el punto elástico, haremos una cadeneta para asegurar y ya cortamos nuestro hilo. Ahora lo que vamos a hacer va a ser trabajar
la parte de las solapas. Entonces, para las solapas lo que vamos a hacer va a ser igual que hemos hecho en este caso para trabajar el punto elástico de abajo, pues para las solapas haremos también partiendo de aquí una fila de puntos bajos alrededor de todas las solapas. Bueno, pues haremos una fila de puntos bajos que empezaremos desde aquí, meteremos la aguja y vamos haciendo puntos bajos alrededor de todas las solapas, todo esto hasta llegar al otro extremo, hasta llegar hasta aquí. Y una vez que estemos aquí, empezaremos con el punto elástico, que lo haremos de la misma manera que hemos hecho este, con el mismo grosor y con la misma técnica. Lo único que hay que tener en cuenta es que en la chaqueta de mujer los botones van en el lado izquierdo y por tanto los ojales van en el lado derecho, y si es para hombre, al contrario. Entonces, pues nada, voy a hacer la fila de puntos bajos y a la hora de hacer el punto elástico volveré para explicar cómo hacer los ojales. Bueno, pues como veis ya he empezado a hacer el punto elástico de las solapas, entonces voy a hacer mi primer ojal. Para hacerlo cuento como siempre los dos puntos deslizados y empiezo en la tercera cadeneta. Hago mi punto bajo normal cogiendo la hebra externa y estos son los botones que yo le voy a poner a la chaqueta, que son unos botones grandes. Entonces lo que voy a hacer va a ser hacer 3 cadenetas al aire. Este es mi primer punto. Tenemos que dar un total de 5 puntos bajos, como hemos hecho en todo el punto elástico. Pues hago mi primer punto bajo aquí y ahora hago 2, 3, 4 y aquí mi último punto bajo lo dejo como siempre en el último punto bajo del punto elástico, cogiendo las 2 hebras y 5. Y aquí tengo ya formado el primer ojal. Este es bastante grande porque los botones son bastante grandes, entonces yo me aseguro de que no va a haber problema a la hora de que el botón pase por aquí. Si el botón es más pequeño, pues en lugar de dar 3 cadenetas al aire, pues dais menos. Y ya continúo tejiendo mi punto elástico normal. Hago mi cadeneta al aire, le doy la vuelta al tejido y hago los puntos de vuelta normales y corrientes. Cogiendo la hebra externa, hago mi punto bajo, 2, 3, 4 y 5. Y ahora haría mis 2 puntos deslizados y así continuaré hasta el siguiente ojal. Continuaré haciendo el punto elástico hasta que yo quiera hacer el otro ojal. Y esto sería en el lado derecho. En el lado izquierdo ya no tenemos que tener en cuenta los ojales porque ahí van los botones, con lo cual en el lado izquierdo continuaré mi punto elástico normal y ya tendríamos terminada la chaqueta. Una vez que terminemos el punto elástico de la solapa, solamente quedaría coser los botones. Yo le he puesto 3 y ya tendríamos la chaqueta terminada.